Y para nuestra reunión de resultados, sí, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé de Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los NITs del grupo empresarial. Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así no hay disculpas para estar desactualizados. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y mis facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesitas. Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan en este live el día de hoy. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez, yo hago parte del área de formación de miplanilla.com y estaré con ustedes acompañándolos en este espacio como moderadora. Bueno, mientras esperamos que más personas se conecten a nuestra transmisión, quiero recordarles que esta conferencia el día de hoy está siendo grabada y la encontrarán a partir de mañana disponible al finalizar en nuestro canal de YouTube. Adicional, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, mi planilla seguridad social, y ahí ustedes podrán encontrar todo el programa de formación que nosotros tenemos para nuestros usuarios y para las personas que quieran revivir las sesiones o entender, hay algo que no me quedó claro, quisiera ver el material, quisiera poder encontrar qué fue lo que dijeron, pues bien, en nuestro canal de YouTube ustedes encuentran todo listo. Bueno, ya para entrar en materia, quiero contarles que desde el área de formación hemos abordado una temática muy interesante y que es importante para todas las empresas cuando nos requiere la UGPP y es cómo debo atender un proceso que me trae la UGPP de manera correcta. Recordemos que la UGPP es la entidad encargada de fiscalizar que la seguridad social en Colombia sea pagada y liquidada de manera correcta. Entonces, a veces tenemos requerimientos en las empresas, pero no sabemos qué hacer cuando nos llegan. En esta oportunidad, nosotros le pedimos a nuestra firma de abogados aliada Barrera Palacio para que nos acompañen en esta sesión y nos puedan dar un poco más de información y es qué debo hacer, cómo debo abordarlo,
¿Qué debo tener en cuenta? Necesito ir más allá y entender cuál es la temática de cómo se aborda o cómo se tiene un proceso de UGPP. Pues bien, para esto contamos con la compañía de Sandra Novoa. Sandra es ingeniera civil y cuenta con especialización en seguridad social y en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Tiene un diplomado en riesgos laborales y actualmente se desempeña como directora del área de seguridad social de la firma Barrera Palacio Abogados. Esto significa que es una persona que tiene bastante experiencia y que nos puede contar a ciencia cierta qué es lo que debemos hacer. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Sandra. Sandra, bienvenida, al auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Nos alegra que acojan esta convocatoria de mi planilla para hablar de este tema de cómo afrontar los procesos UGPP, porque pues realmente creo que, como dice el dicho, soldado advertido no muere en guerra. Y sabemos que existe la entidad, sabemos que ellos tienen la información de nuestras empresas y de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no prepararnos para cuando llegue ese momento del dolor de cabeza con el requerimiento y no solamente cuando ya lo recibo, qué hacer, ¿cierto? Entonces ser más proactivos y no reactivos. Digamos que esa es la invitación que les estamos haciendo en este momento. Entonces voy a proceder a compartirles la presentación. Por favor, me confirman Listo, sí, si la señora. Ahí están vemos tu viendo. presentación y acabas de Ok, pasar el slide, sí, señora. voy a ponerla en pantalla completa para que nos quede mejor. Perfecto. Perfecto. Gracias, ¿Listo? Sandra. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia y pues vamos a ver tres temas importantes, tres temas principales, pero como les dije al principio, como lo hablaba Tatiana, cómo prepararme, ¿sí? Cómo atender esos procesos, pero no solamente al momento en que me lleguen, sino antes, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de unas acciones preventivas que desde Barrera Palacio y que tenemos unas herramientas para que ustedes las puedan aplicar en sus empresas como eh, eh, estados de cuenta y solicitudes que pueden hacer ante la UGPP. Entonces ya lo vamos a ver. Vamos a revisar el tema de atención de procesos de fiscalización, ya cuando nos llega, entonces, cómo debo actuar, ¿cierto? ¿Cómo me debo preparar? Lo vamos a ver. Y un punto adicional es el de la fiscalización del PAEF y del PAP, ¿cierto? Esos apoyos que el gobierno nos brindó cuando estuvimos en época de pandemia, las empresas que se mantuvieron en el tiempo en algunas y que hemos recibido las empresas comunicaciones persuasivas de, mire, identificamos que no cumplió con el requisito de la reducción de sus ingresos en el 20%, por favor revise y si encuentra, entonces devuelva, ¿cierto? Pero si no los atendieron, ¿qué pasó? Que se inició un proceso y que, bueno, vamos a ver cómo manejar también este tipo de procesos de fiscalización de la UGPP. Entonces, el tiempo es oro y arranquemos. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que hay un estado único de cuenta de la UGPP que lo encuentran y para los que son curiosos pueden ir haciendo el proceso o ingresando a la página de la UGPP. En su parte superior encuentran ese eh, banner en donde está, hay un estado de cuenta y usted lo puede conocer. ¿Y cómo vamos a hacer para obtener este estado de cuenta? ¿Cierto? Pues tengo un video preparado para que ustedes conozcan cómo hacerlo. Es una tarea importante para las empresas. Es mejor que ustedes sepan si los han requerido, es mejor que ustedes sepan si tienen alguna deuda con las administradoras del sistema. ¿Por qué? Porque yo debo saber qué es lo que tengo pendiente, ¿cierto? Y no, ay, no, yo espero a que me llegue y si no me han dicho nada es porque todo está bien, ¿cierto? No, eh, conozcamos la herramienta, veamos el proceso de cómo se solicita este estado de cuenta. Y la pregunta que más me hacen es, doctora, pero si yo pido esto, ¿no estaría ya en el ojo del huracán para que me requieran? Y pues quiero decirles que no, porque pues ya la UGPP tiene esta información, ¿sí? Ya lo que van a hacer ustedes es enterarse si los han requerido y de pronto no han recibido esa notificación porque, por ejemplo, no han actualizado su correo electrónico de notificaciones, ¿cierto? O porque llegó al spam y nadie revisó el spam, ¿cierto? O, ay, sí, sí llegó y pues imagínense que yo lo guardé en una gaveta del escritorio. Eso ya no pasa, ¿cierto? Eso no pasa en las empresas, ¿cierto? Que me llegó un estado de cuenta de la EPS y yo lo que hice fue guardarlo y archivarlo hasta que, o de un fondo de pensiones hasta que me embargan, es que yo conozco que tenía un proceso de estado de cobro con este tipo
¿De qué? De aportes. Entonces voy a compartirles este video para que ustedes aprendan cómo se solicita este estado de cuenta. Por favor, confírmenme si lo escuchan. ¿Sabe usted si tuvo o tiene en Sí, curso señora. algún proceso persuasivo de Gracias. fiscalización o de cobro con la UGPP? ¿Sabe usted si se encuentra reportado en mora por las administradoras del Sistema de Seguridad Social y para fiscales? Si presenta estas y otras inquietudes que pueden impactar las finanzas de su compañía, lo invitamos a conocer el Estado Único de Cuenta, creado por la UGPP, en el que consolida información relevante de los aportantes. Para que usted pueda obtener esta información, deberá ingresar a la página principal de la UGPP, www.ugpp.gov.co. Una vez allí, deberá situarse en la opción Oficina Virtual, que lo redireccionará a la siguiente pantalla, donde encontrará y dará clic en la opción Registro, ubicada en la parte superior derecha. Una vez allí, podrá leer y aceptar los términos y condiciones para proceder a diligenciar el formulario de registro de usuarios. En él se solicitan datos del usuario, dirección de correspondencia, datos de contacto, creación del usuario y contraseña y validación de identidad si es persona natural o jurídica. Tenga en cuenta las instrucciones dadas para cada campo, así como el reporte de la información actualizada y verdadera. Seguido de esta información, el formulario le realizará una serie de preguntas de seguridad para comprobar su identidad y finalizar el registro. Una vez realizados todos los pasos de registro de la oficina virtual, el sistema le pedirá activar el usuario a través de la confirmación enviada al correo electrónico proporcionado en el registro. Una vez confirmado, podrá ingresar con su usuario y contraseña creados en el botón Ingresar de la página web. Allí podrá dirigirse al cuadro Estado Único de Cuenta y hacer clic en el botón Consultar para generar el certificado, el cual llegará directamente al correo electrónico registrado por el usuario. Recuerde que, si usted creó el usuario en la oficina virtual antes de agosto del año 2022, debe volver a registrarse y responder las preguntas de seguridad para continuar con la consulta. Lo invitamos a que conozca su estado de cuenta con la entidad como acción preventiva, con el fin de evitar sorpresas. Bueno, muy bien. Entonces, ahí ya les quedó, digamos que clara la dinámica de qué hacer, ¿cierto? Para solicitar el estado único de cuenta y conocer qué. Entonces, pues van a conocer una información eh, relacionada con la compañía. Entonces, pues la parte inicial la vieron en el video, pues todo lo que son los datos de la empresa, ¿cierto? Van a ver el reporte de qué han pagado a cada entidad, ¿cierto? A cada administradora. Y en nuestro tema del día, pues sí hemos tenido comunicados persuasivos por parte de la entidad. Entonces, miren que acá están registrados si han existido por parte de la UGPP comunicados persuasivos entregados a la empresa que estamos revisando, ¿cierto? Si ha habido denuncias, no sé si ustedes han recibido comunicaciones en donde dicen la UGPP, hemos tenido una denuncia anónima y necesitamos confirmar los aportes de tales periodos. Eso pasa realmente y acá es donde sabemos si han habido denuncias o no y si las hemos gestionado correctamente. Si en un proceso de determinación de aportes o de fiscalización de aportes, pues qué periodo los han fiscalizado, en qué acto quedó el proceso o está en curso el proceso, ¿cierto? Acá también van a encontrar esa información. Si hubo aportes por pagar, pues a qué administradora eh, y cuánto fue el valor correspondiente. Adicionalmente, algo que les puede servir es, espérenme acá, la siguiente imagen es si hay cartera pendiente. ¿Y por qué es importante saber si tengo cartera pendiente en deuda presunta o real? Porque acá, pues es importante mencionar que la UGPP emitió lo correspondiente a los factores de cómo las administradoras deben cobrarle a los aportantes, ¿cierto? Hay unos estándares mínimos de cobro que deben cumplir las administradoras para cobrar los aportes. Que si no logran esos pagos, pues que deben hacer, levantar la mano y pasar el caso a la UGPP para que inicie los procesos de cobro correspondientes de estas carteras. Entonces, ¿es importante el estado único de cuenta? Sí es importante.
¿Para qué? Para que las empresas conozcan si tienen algún proceso, pero adicionalmente para que vean qué información tiene la UGPP sobre las empresas, ¿cierto? Y pues saber cómo debo proceder. ¿Listo? Entonces, les dejo esa tarea como para que la revisen y puedan obtener el estado único de cuenta de cada una de las empresas que nos acompaña el día de hoy como una acción preventiva para prepararse para un proceso de fiscalización o si pues llegan a tener un proceso persuasivo, una comunicación persuasiva de la UGPP sobre los aportes, pues que ustedes sepan que esto ya está andando. Bueno, ay, sigamos acá. ¿Cuál es la otra recomendación para prepararnos para atender los procesos de la UGPP? Pues que debemos como empresas tener una matriz de conceptos de nómina. Y todos me van a decir, ah, claro, eso está en los parámetros de la liquidación de la nómina, ¿cierto? Ahí está. Es nomás sacar la lista de conceptos y ahí ya las voy a encontrar. Pues muy bien, sí, está bien que tengas la lista de los conceptos, la denominación, pero es clave no solamente que sepas cuáles son esos conceptos que aparecen en los comprobantes de nómina de los trabajadores de la empresa. Es importante que nosotros periódicamente, como pagadores de nómina, como encargados de estos temas, pues que revisemos si esta matriz está acorde con con el manejo que se le da en la práctica. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un auxilio extralegal de medicina prepagada, ¿sí? Ese auxilio es extralegal. Perfecto. Tenemos el concepto, la clasificación del pago, es un pago de naturaleza no salarial, se liquida de ¿cuál es la forma de liquidación? Es un valor fijo, la periodicidad del pago es mensual, el beneficiario del pago es el trabajador y esta cuenta contable debería registrarse ¿a dónde? A la cuenta de beneficios o pagos no salariales que se tenga en contabilidad, ¿cierto? Sin embargo, cuando se hace la trazabilidad del concepto, por alguna situación se está causando en la cuenta de salarios. Y les quiero decir que este caso que les estoy contando pasa, ¿sí? Por algún error, algún movimiento, alguna actualización de cuentas, esto pasa. Y pues, ¿cuál es el efecto de que no haya coherencia entre la forma en que yo pacto, ¿cierto? Ese pago, la naturaleza y cómo lo causo? Que cuando me llega un proceso de fiscalización de la UGPP en la cuenta de salarios, va a encontrar una mayor cifra, ¿cierto? A la cuenta por la que realmente yo hago los aportes. Pues porque si es un pago de naturaleza no salarial, yo no lo tengo en cuenta como salario para liquidar los aportes, ¿cierto? Lo tengo en cuenta para efectos de verificar el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 para ver si hay un exceso de pagos no salariales, pero no como un pago salarial. Entonces, cuando me llega la fiscalización de la UGPP, yo reporto toda la información y se va a evidenciar esa diferencia. Entonces, es clave que ustedes periódicamente, semestralmente o anualmente o con la creación de un concepto en la nómina, hagan la tarea de la coherencia del concepto. ¿A qué corresponde el pago? ¿Qué naturaleza tiene? ¿A qué cuenta contable va a ir causada? ¿Sí? Se tiene que tener un documento que valide que es un pago de naturaleza no salarial o no es necesario. Todas estas situaciones que les estoy contando son importantes hacerlas previo a un proceso de fiscalización de la UGPP porque son la causa de los dolores de cabeza cuando estamos dentro del proceso de fiscalización. Porque empiezan a verse diferencias, más adelante les contaré en qué documentos, y es ahí donde el plazo que nos dan para atender los requerimientos, pues no va a ser suficiente si yo no tengo mi información alineada, coherente. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda acción preventiva que les cuento. Es muy eficiente y necesaria además para que nos preparemos para un proceso de fiscalización. Adicionalmente, pues para los que han estado en este tipo de capacitaciones, se recomienda una auditoría preventiva de aportes bajo metodología UGPP. ¿Para qué? ¿Cierto? Pues para que yo pueda conocer cuál es el pasivo de mi compañía sobre los pagos que no efectué, ¿cierto? Recordemos que la UGPP pues, nos fiscaliza los aportes o nos puede fiscalizar los aportes de los últimos 5 años, ¿cierto? Entonces, en este momento tendríamos
posible fiscalización de 2020, 2021, 2022, 2023 y ya arrancaría pues el otro año, el 2024. Se está cerrando 2019, noviembre y diciembre, ¿sí? Digamos que no, creemos que ya no van a fiscalizarnos 2019, pero sí podrían arrancar con 2020. Es más, se han recibido procesos de fiscalización del año 2020. Y recuerden, por favor, qué pasó en el 2020, ¿sí? Hay muchos que no nos quisiéramos acordar de ese año por las situaciones que se vivieron, pero en ese año las empresas tuvieron que hacer muchos cambios en su nómina, no que mandemos a vacaciones, no que licencias no remuneradas, no que suspendamos los contratos, bueno, diferentes alternativas jurídicas para sobrellevar y superar la pandemia, ¿cierto? Entonces, el 2020 tuvo unos movimientos importantes que pueden impactar en la seguridad social. ¿Y cómo identifico yo si tuvo un impacto que me pueda afectar en mis finanzas si llega la UGPP a fiscalizarme? Pues haciendo una auditoría preventiva, ¿cierto? Entonces, ¿para qué la auditoría? Pues para prepararme para el proceso de fiscalización. ¿Por qué? Porque pues voy a conocer qué información me piden, cómo debo diligenciarla, voy a actualizar y preparar a mi personal para que sepa qué debe y qué no debe hacer en un proceso de fiscalización. Y al finalizar la auditoría, pues vamos a conocer los valores que dejé de pagar por inexactitudes, que son los menores valores pagados por aportes, ¿cierto? O por moras cuando dejé de pagar algunos aportes, ¿cierto? Entonces, o si hay omisiones, por ejemplo, omisión en la vinculación del trabajador o de la afiliación, no lo afiliamos y estamos pagando, entonces, pues esa plática, ¿a dónde se está yendo? Porque nos están cobrando unas deudas eh, desuntas o nos pueden sancionar por esa conducta de omisión, ¿cierto? Entonces, es importante una auditoría preventiva de aportes, sí es importante. Entonces, ¿nos sirve para qué? Para prepararnos. Y aquí les tengo un video porque es importante la auditoría de aportes. Entonces, eh, se los voy a presentar, es muy corto, pero quiero que revisen si puede pasar esta situación en sus empresas. Bueno, muy bien. Entonces, ya con esto, pues creo que quedamos. Ay, perdónenme porque ahora nos... Listo, ya quitaste el video, Sandrita, estás en mute. Ok, sí, me tocó dejar de compartir porque no lo encontraba, pero ya te vuelvo a compartir la presentación. Ok, listo, ya lo estamos viendo, ¿cierto? Ok, entonces, pues ya sabemos Sí, señora. tres formas, gracias a ti, tres formas en las que podemos prepararnos para recibir estos requerimientos de la UGPP. ¿Recibir qué? Habrán algunos de los participantes que han tenido esa maravillosa oportunidad de vivir, que es un proceso de fiscalización por parte de la UGPP, ¿cierto? Y todos estarán recordando todo lo que tuvieron que vivir, esos que ya lo han tenido que padecer, ¿cierto? Pero los que son nuevos de pronto en este tipo de situaciones o que no han tenido la oportunidad, pues les traje acá un requerimiento que recibió una compañía en mediados o principios del año 2023 referente al periodo 2020. Eh, ¿Qué nos piden en este requerimiento? Pues nos piden que presentemos la información correspondiente a la resolución 858-2021, que esta resolución es la que contiene todos los parámetros y las características de la información que se debe presentar en la UGPP. Y hagamos un poquito de remembranza y para los que tuvieron esa oportunidad hace ya muchos años de atender un proceso
de fiscalización. Estos requerimientos de información ya no son de una o dos hojas como este, ¿cierto? Antes era como de 15 hojas y traía como 12 ítems y cada ítem tenía que atenderse uno a uno y con todas las justificaciones. Hoy por hoy, esos 15 ítems fueron consolidados, entre comillas, en la resolución 858 del 2021, que ya la vamos a ver. Entonces, también nos piden, ¿cierto?, que revisemos la guía de orientación porque este proceso ya se ha, pues, actualizado y se ha también digitalizado. Entonces, yo ya no tengo que ir a la UGPP con el CD, que no leyó el CD, que hago que las pruebas no me las reciben, que no, ya todo esto es virtual y debe hacerse la inscripción en esa plataforma que vimos al principio, donde estaba lo del estado único de cuenta, y se hace todo el proceso de descargar un aplicativo, registrarse, de ese aplicativo se descarga el formato que debe diligenciarse y pues ahí hay que volver a cargar la información. Ese aplicativo hace unas validaciones, ¿cierto? Que si no se ha diligenciado bien ese formato, no les permite la carga. Y como buenos colombianos que somos, dejamos todo para última hora y el día en que se vence no lo deja subir. ¿Por qué? Porque faltan unas fechas, porque los días no coinciden, porque tienen menos de 30 días y no hay novedad de ingreso o retiro. Son diferentes situaciones por las cuales puede que no suba este formato. Entonces ya vamos a ver cómo debe diligenciarse ese formato. Y aquí nos señalan cuál es la respuesta al requerimiento de información que nos están haciendo en el año 2020, que son un plazo de 3 meses siguientes a su notificación, ¿cierto? Entonces, pues en 3 meses preparar la información del año 2020, como les digo, si ya en algún momento la habíamos revisado, si por lo menos habíamos hecho la verificación y la auditoría de cifras totales, pues tenemos un avance importante, pero si no, créanme que es muy corto el tiempo para realizar la preparación de esta información en 3 meses. Entonces les decía que la resolución 858 del 2022, perdón, del 2021, es la que nos está generando toda la información, ¿cierto? Esta es la que nos va a presentar toda la información. Aquí la tengo, de 2021. Ahí está con el error del año, yo lo corrijo para enviárselos, para que quede cargada correctamente. Entonces, ¿qué información nos están pidiendo de la resolución? Pues nos va a decir cuáles son los sujetos, la información a reportar y lo primero que nos va a decir es el formato de pagos de trabajadores y o asociados, que ya lo vamos a ver. Nos piden el balance de prueba con esta estructura. Debe ser esta estructura. Entonces, para las áreas contables, a veces el software que tienen para el manejo de la contabilidad no cuenta con esa estructura, pues se debe generar porque la UGPP así lo exige, ¿sí? No es que como lo manejen esté mal, no es que esté mal, es que debe cumplirse con esta estructura. Lo mismo con los auxiliares contables, son estas columnas las que debe tener el formato que se entregue a la UGPP con ese detalle, con esas características. Entonces, pues no me voy a detener una a una porque en la resolución están. Sin embargo, el mensaje que debe quedar claro es que es con la estructura que se requiere. Si la empresa no tiene sus auxiliares con el tercero detallado, pues debe incluir la información del módulo de nómina y ese módulo de nómina debe tener también esa estructura. ¿Ok? Esto también, esta resolución incluyó lo que se le pide a un trabajador o a un independiente si llega a ser requerido por la UGPP, que últimamente han sido bastante activos con los independientes, ¿cierto? Entonces, ellos tendrán que presentar la relación de ingresos, la relación de costos y gastos, y si les aplica el tema de el esquema de presunción de costos, pues deben también presentar los soportes correspondientes sobre la actividad que se está desarrollando por parte del independiente. Acá nos confirman pues cuál es la forma de presentación de esta información. Entonces, pues importante que ustedes conozcan la resolución 858 del 2021, que confirmen, pues mi software o mi proveedor de nómina o lo que sea, cuenta por lo menos con el formato actualizado que la UGPP exige. Y actualizado es entre comillas, quiero decirles, porque pueden tener un formato muy parecido y trabajamos sobre ese en todo el proceso preventivo, ¿cierto? Pero cuando la UGPP llega, hay que realizar todo el proceso de inscripción al Datacú que vimos, bajar el formato actualizado, puede que hayan agregado una columna, puede que hayan eliminado otra. Nosotros debemos utilizar el formato
que está vigente en la UGPP al momento en que nos requiere, ¿sí? No el que tenga. Digamos que la información básica general, pues no va a cambiar, pero sí la estructura. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Listo, ya vimos la resolución 858. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esas características de la resolución 858? Pues que me puedo ver inmerso en un proceso sancionatorio. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelante. Hablamos entonces de la resolución 858 y pues obviamente tenemos que entrar a la UGPP para revisar la guía de preparación y envío de la información. Esta guía, la más reciente, es la versión 20, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, cuando les llegue el requerimiento, ustedes deben ir a la página de la UGPP y descargar la guía con la versión actualizada que corresponde. Es importante que ustedes le den la lectura, sobre todo porque los orienta en la forma de cómo descargar el archivo, cómo cargar el archivo y también trae las definiciones de algunos conceptos para que ustedes tengan claridad de lo que deben diligenciar. Entonces, ingresamos al DataQ, al DataQ, nos registramos, bajamos el formato y ¿qué vamos a encontrar? Un archivo con 3 hojas. En la primera hoja se registran los datos generales del aportante, es decir, la información de la compañía, ¿cierto? Tipo de documento, si es NID, el número del NID, la razón social, la naturaleza jurídica, si es pública, privada, mixta, tipo de aportante y si es autor retenedor especial. Y bueno, otra información que deben diligenciar ahí, no es mucha, entonces esto se diligencia en esa hoja. En la segunda hoja encontramos el formato de nómina. Entonces, en el formato, perdón, el formato de nómina no, el formato de conceptos de pago. Entonces, esa matriz que les mencioné al inicio, matriz de conceptos, esa matriz es la que nos van a pedir en la segunda hoja, ¿cierto? O por lo menos va a ser el insumo para diligenciar este formato que nos pide la UGPP. ¿Y qué nos pide? Pues el nombre del concepto, si es salario, salario integral, a qué cuenta contable lo causan, qué tipo de pago es, si es tipo de pago no salarial, ellos tienen una clasificación especial, ¿cierto? Entonces, importante que yo tenga ya esa matriz revisada, actualizada, para que pueda diligenciar correctamente esta matriz que me pide la UGPP y no que al momento de diligenciarla es que yo vea que tengo errores, ¿cierto? Porque ahí corregirlos es bastante complejo. Si yo los identifiqué cuando hice el ejercicio preventivo, uno tomar acciones previas, ¿cierto? No quiere decir que cuando lo estés diligenciando no lo puedas hacer, pero habrán unas que ya no puedes tomar. Entonces, importante que tengamos esa matriz inicial para diligenciar la segunda hoja del formato que les estoy mostrando. Y la tercera, entonces ya viene todo el formulario de nómina y compensaciones. Entonces, formulario de nómina para las empresas, formulario de compensación para las cooperativas de trabajo asociado, para que ustedes tengan en cuenta esa diferencia. ¿Qué nos piden? El tipo de cotizante de la persona que vamos a diligenciar la información, es una fila por cada trabajador. Fíjense que la estructura ha venido cambiando para los que ya han tenido la oportunidad de diligenciar este formato. Ahora la ajustan, digamos que un poco al contenido de la fila, ¿cierto? Entonces, tipo de cotizante, subtipo de cotizante, si tiene condición especial la empresa, si es extranjero obligado a cotizar, si es colombiano residente en el exterior, bueno, actividad de alto riesgo, tipo de documento con el que realizó los aportes. Digamos que el anterior, estamos hablando ya hace varios años, empezaba con tipo de documento y número de documento. Esta información inicial que les acabo de leer, pues esta información es del último formato porque lo están ajustando a la pila. ¿Listo? También nos van a pedir si tuvo novedades en ese periodo, entonces las fechas de inicio de esas novedades, si fue vacaciones, si fue licencia remunerada, si tuvo suspensión. Y hay una casilla muy importante que son las observaciones del aportante. Entonces, acá un tema bien interesante y es, la UGPP me pide la fecha de inicio, fecha de fin de cada novedad. Recordemos que la pila tiene estas casillas, ¿cierto? Pero que en la pila no es obligatorio por ahora diligenciarlas. Sin embargo, en el formato de nómina de la UGPP, sí o sí deben diligenciarse, porque si no se diligencian, pues estamos presentando información incompleta, ¿sí? Entonces, importante que se diligencie eso y que coincida con el número de días que estamos reportando de cada novedad. ¿Por qué es importante las observaciones? Porque, por ejemplo, si salió a vacaciones, entonces si yo pagué anticipado, entonces acá digo, en ese periodo, en ese mes, qué fechas de vacaciones le aplica, pero en la observación debo señalar que el pago correspondió a vacaciones
del periodo y anticipadas, ¿cierto? Para aclararles a ellos que en el valor que van a encontrar no corresponde a los días de ese periodo, sino que hay un mayor valor pagado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este campo de observaciones es bastante importante para justificar cualquier novedad que se reporte en ese tema. También nos van a pedir, o sea, esa sábana sigue y empiezan con los conceptos. Entonces, ¿qué pagamos en ese mes para ese trabajador? Le pagamos salario, le pagamos horas extras y por cada concepto va a haber una columna con el valor correspondiente y también nos piden la cuenta contable a la que se causó este valor. ¿Listo? Entonces, digamos que es de manera general y completa, ese es una sábana bien extensa de información, pues que por eso les decimos, es importante que ustedes hagan el ejercicio de revisión mensual, por lo menos de ese formato, que lo ajusten, que validen cifras globales, que dentro de su proceso de nómina incluyan ese formato, lo diligencien, para que ya por lo menos tengan una revisión previa y no cuando nos llegue el requerimiento total del año. ¿Listo? Ya tenemos diligenciado entonces el formato con las características que nos exigen. Ya vimos que el balance de los auxiliares se los pedimos al área contable, nos los entregaron. Ya tengo otros documentos, por ejemplo, que nos exige la UGT, no nos exige, nos sugiere que presentemos entonces, por ejemplo, los otros sí de pagos no salariales y si tengo pacto colectivo, si tengo una convención colectiva en mi compañía, todo eso debe incluirse y subirse al DataQ. Entonces, empiezo con el cargue de la información. Como les digo, esta información, pues tengan en cuenta que son archivos pesados, no lo dejen para última hora, ¿cierto? Y van a recibir entonces, cuando ya cumplan con el proceso, el certificado de cargue de la información, que será la prueba de que ustedes cumplieron con la entrega de la información, por lo menos completa, de los archivos que se requerían. Ahora, si está inexacta, pues tenemos que justificarlo a futuro y o si está presentada extemporáneamente, pues eso va a quedar claro con los plazos establecidos, tanto en el requerimiento como en la fecha de cargue. ¿Listo? Entonces, la empresa contestó el requerimiento de información, lo atendió de manera oportuna en el plazo que teníamos que, es el que diga el documento, estaba entre 15 y 3 meses, en el que vimos ellos se tomaron el máximo de 3 meses o nos otorgaron a la empresa el periodo de 3 meses, entonces la empresa contestó. Perfecto. ¿Qué plazo tiene la UGPP para emitirme el siguiente eh, requerimiento, que es el de declarar o corregir con base en la información que yo les presenté para atender el requerimiento de información? Pues no tiene un plazo establecido dentro de la ley, ¿cierto? Ellos revisan esa información, la comparan con la información que ellos ya tienen, porque recordemos que la UGPP tiene una subdirección de integración que es en la que analizan toda la información que llega de diferentes bases de datos, bancarias, administradoras, etcétera, y ellos ya tienen la información nuestra, ellos la analizaron y si encontraron algo en particular, ¿cierto? Por la empresa, por eso generaron el requerimiento. Entonces, no es que les estemos entregando la información hasta ahora, no, ellos ya nos tienen estudiados. Algo así como la visa, ¿cierto? La visa para Estados Unidos, nosotros llegamos allá, pero ellos ya nos han pedido el formulario con toda la información de nuestra vida, ellos la comparan con lo que tienen en sus bases de datos, lo mismo pasa con la UGPP. Ellos comparan y dicen, bueno, acá encontramos unas diferencias, analizan y emiten el requerimiento para declarar o corregir. Este requerimiento ya nos trae las cifras que la UGPP propone para corregir por las conductas de inexactitud, omisión o mora. ¿Qué tenemos que hacer como empresa? Pues entrar a revisar el documento en Word que nos describe las situaciones que encontraron, pero ir a un Excel, que es el anexo, y en ese Excel vamos a encontrar persona por persona cuál es la conducta que tiene sin exactitud o mora, cuál es el valor que ellos sugieren, y tenemos que entrar a revisar uno a uno ese adjunto. Pueden ser pocas, pueden ser muchas, no lo sé, pero tenemos solamente 3 meses después de que nos notifican el requerimiento para declarar o corregir para dar la respuesta. La respuesta, ¿cómo debe ser? Obviamente un documento en Word que explique todos los hallazgos que tuvimos de manera general y ese Excel uno a uno señalar qué aplica o qué no aplica o la objeción o lo que corresponda. Entonces, pues como les digo, es bastante dispendiosa la labor de revisión. ¿Y qué pasa cuando me llega este requerimiento? Que yo ya tengo unas sanciones.
Si lo que ellos me encontraron fueron inexactitudes, entonces me van a cobrar el 35% sobre ese valor por inexactitud. Pero si fue mora u omisión, es el 5% del valor dejado de liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes de retardo sin que exceda el 100% de el valor del aporte. ¿Listo? Entonces, bueno, la empresa hizo la tarea, dio la respuesta al requerimiento para declarar o corregir dentro de los 3 meses. También se hace el cargue en la plataforma virtual de la UGPP. ¿Y qué plazo tiene entonces la UGPP para emitir la liquidación oficial? Ellos tienen un plazo de 6 meses a partir del vencimiento de la, del requerimiento para declarar o corregir para emitirme la liquidación oficial. Y esa liquidación oficial puede tener 3 escenarios. El primero, que sería el ideal, la UGPP aceptó todas las objeciones que yo le presenté y me dice que no hay ningún valor a pagar y que pues se cierra el proceso. La segunda es que no me acepta nada y se mantiene con el valor del cobro que me hizo en el requerimiento para declarar o corregir. En ese caso, pues tengo que entrar a presentar un recurso de reconsideración. Y la tercera es que acepta parcialmente, ¿cierto? En algunos casos me dan la razón como empresa con las justificaciones que yo presenté, pero en otro caso no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también aplica presentar el recurso de reconsideración en un plazo de 2 meses después de la fecha de notificación de la liquidación oficial. Entonces, ya bajamos, ¿no? Íbamos en 3, ahora son 2. 2 meses, ¿para qué? Para lo mismo, revisar el documento en Word con las justificaciones y 2, revisar el anexo de la liquidación oficial que contiene uno a uno las personas de mi empresa de todo un año, en este caso que hemos venido trabajando el año 2020, y uno a uno revisar por qué sí o por qué no me aceptan esas justificaciones que yo di. En este momento, cuando ellos me notifican la liquidación oficial, ya la sanción por inexactitud subió del 35 al 60% del valor que dejé de pagar, ¿sí? O el menor valor pagado por la inexactitud. Y el mora ya se sube del 5 al 10 del valor dejado de liquidar o pagar por cada mes o fracción sin que exceda el 200% del aporte. Entonces, pues las sanciones son importantes, ¿cierto? Yo radico el recurso de reconsideración, me esfuerzo en que quede clara justificación por justificación de cada uno de los trabajadores que me reporta la UGPP con estas conductas y radico. Perfecto. ¿Cuánto es el plazo que tiene la UGPP para emitir la resolución que resuelve el recurso de reconsideración? Un año. Entonces, como ven, los tiempos para el aportante son pocos, pero para ellos pues son bastante largos por la cantidad de procesos que ellos manejan, ¿cierto? Pero pues podrían ser un poco más laxos o más rápidos también en esta gestión, así como han digitalizado todo el proceso para recibir la información y todo, pues también podrían hacer mejoras en su proceso para que no tengamos que esperar un año y saber qué pasó con todo el proceso. Porque pues, entonces aquí miremos, si vamos con 3 meses para contestar, luego pensemos que fueron rápidos y en 6 meses nos emitieron el requerimiento para declarar o corregir, ya llevamos 9, teníamos 3 meses para contestar, ya llevamos un año. Luego nos llega la liquidación oficial en 6 meses, año y medio, tengo 2 meses para contestar, año y 8 meses, y ellos tienen un año, entonces son 2 años, 8 meses de intereses sobre los valores que yo no acepté y que ellos mantienen eh, pues, su directriz de que debo pagar, ¿cierto? Entonces, pues ya si llega el recurso, la resolución que resuelve el recurso y se confirman, pues tengo dos caminos, o hacer el pago correspondiente o irme a la jurisdicción administrativa y presentar una demanda de nulidad del establecimiento del derecho. Entonces, ese ya es un proceso judicial aparte. Pero directamente con la entidad, este es el camino, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo no contesté este requerimiento de información? Ay, eso yo no contesté, yo lo dejé guardado, a mí se me olvidó, se pasó el plazo, yo no dije nada. Pues muy sencillo, que nos van a empezar un proceso sancionatorio. ¿Y qué pasa con ese proceso sancionatorio? Pues miren acá, nos calculan una sanción. Y esa sanción es en VTs. Y el máximo de VTs a pagar por esa sanción son 15.000 VTs. Aquí está el ejercicio de este requerimiento, que la sanción que están proponiendo ellos en el pliego de cargos son 636 millones porque no se contestó del todo el plazo. Este nunca lo contestaron, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se dan cuenta que les había llegado? Cuando les llega el pliego de cargos por el
por la no atención del requerimiento de información. Entonces, pues imagínense ustedes, ¿cómo justifico que yo no cumplí dentro de los 3 meses? Si no tengo nada radicado, pues empiece ahí, como decían, con la camándula a hacer la oración, a ver qué deducción podemos obtener de esta sanción. Pero pues es importante que tengan ustedes claro que se debe atender en forma oportuna dentro del plazo establecido, completa, que no falte ninguno de los documentos que la resolución 858 está señalando. Y exacto, pues que la información coincida con la realidad de la compra. ¿Listo? ¿Cuál es ese curso que tiene el proceso sancionatorio? Pues notifican el pliego de cargos que ya lo vimos, tenemos 3 meses para presentar los descargos o la respuesta al pliego de cargos, ellos tienen 6 meses para emitir la resolución sanción, si aceptan nuestra justificación y bajan el valor liquidado o si se mantienen, entonces no me emiten la resolución sanción. Puedo presentar el recurso de reconsideración a esta resolución sanción en 2 meses y ellos emitirán una resolución que resuelva el recurso de reconsideración en un año, ¿sí? Entonces, igual, pues es un proceso largo por los tiempos, pero la idea es evitarnos este tipo de procesos atendiendo los requerimientos iniciales, como les mencionaba, porque a veces sale más oneroso el proceso sancionatorio que el mismo proceso de fiscalización, porque yo cumplo con todas las etapas del proceso de determinación y resulta que la deuda por aportes no fue tanta como si el valor que tuve que pagar por sanción por no haberlo contestado en el tiempo correspondiente, ¿sí? Y recuerden que el taxímetro por mora va corriendo en VTs. ¿Listo? Bueno, esto entonces en lo referente a los procesos de fiscalización de aportes de la UGPP. Sin embargo, pues la UGPP tiene una función también importante y es la referente a las acciones persuasivas o procesos de cobro por los apoyos del PAEF y del PAP que en su momento otorgó el gobierno nacional a las empresas, ¿sí? Entonces acá está un ejemplo de una acción persuasiva que recibió una compañía en donde le decían, usted se postuló a junio, julio, agosto, noviembre, en estos periodos, e identificamos que no cumplió con la disminución del 20% o más de sus ingresos, ¿sí? Entonces, revíselo porque tendría que restituirnos el apoyo que le dimos. Y pues la restitución en este caso estábamos por encima de los 50 millones de pesos. Claro, si yo en su momento hice mal la verificación de la disminución, lo que les voy a contar es una historia de la vida real. Una empresa y con su área contable hizo la validación de la disminución del 20% y resulta que un error matemático hizo que la fórmula arrojara que efectivamente la disminución fue mayor al 20%. Ellos se postularon, ellos recibieron el apoyo el apoyo, perdón, el apoyo de PAER y les llegó este tipo de comunicaciones, pues obviamente el gerente se asusta, no tenemos que hacer una auditoría, hicimos la auditoría y se encuentra que efectivamente hubo un error en el proceso matemático de el cálculo de la disminución. Uno dice, eso no debería pasar, ¿cierto? Pero pues pasa, les cuento que pasa y pues a la empresa le tocó restituir los apoyos que necesita, pues que recibió en su momento. En la página de la UGPP encuentran la información relacionada con estos procesos. La entidad está bien activa con estos temas, entonces a los que no atendieron estos procesos persuasivos que les acabo de mostrar, pues adivinen qué pasó, les iniciaron el proceso de pliego de cargos, el proceso sancionatorio y aquí está que si no atendieron ese proceso, ese pliego de cargos, pues está la resolución sancionatoria en donde les dicen pues que en este caso deben pagar 688 millones por los aportes estatales que recibieron, ¿sí? La acción persuasiva que les mostré es de otra empresa, esta resolución sancionatoria es de otra entidad completamente diferente. Para los que son muy activos y revisan las cifras, claro, no coinciden porque son empresas diferentes, pero quise traerles estos ejemplos para que se den cuenta que son recientes, ¿sí? Entonces, que el hecho de que a mí no me hayan requerido, no es que, ay, me salvé, no, ¿sí? La entidad está activa, entonces debo prepararme porque en cualquier momento me pueden requerir, ¿sí?
De estos procesos de PAEF y PAP, pues como les decía, es importante que revisen el tema de la disminución de los ingresos en el 20% que tenían el método uno o el método 2. Pero también es importante que cuando les adjudicaron a ustedes ese PAEF, ese apoyo, que ustedes cumplan con el soporte del pago a los trabajadores que eran beneficiarios de este auxilio, ¿no? Porque en algunos casos encontramos que preciso como no había plata, doctora, pues yo no le pagué la nómina en ese periodo y el pago quedó en el otro mes, o no se hizo completo, o es que yo había hecho que los había suspendido, y entonces si suspendieron los contratos, pues no hubo pago de nómina, entonces ¿por qué se postularon por esos trabajadores a los cuales no les pagó salario? ¿Sí? Entonces son diferentes situaciones que deben validar si por todos los trabajadores que les entregaron estos apoyos de perdonen de que estoy con la palabra apoyo de sostenimiento, con estos apoyos al empleo, pues que hayan ustedes hecho el pago del salario, ¿cierto? Entonces, importante que ustedes hagan esa verificación, por favor, porque las sorpresas que hemos tenido en las empresas en donde hemos apoyado este tipo de procesos, pues han sido bastante importantes. Entonces, ¿qué hacer? Pues ya lo vimos, ¿cierto? Vimos inicialmente que tenemos unas acciones preventivas, que en caso de que no vamos a invertir en prevención, no me importa, no tengo dinero, tengo que cuidar el presupuesto, yo sé que usted me viene a decir, pero no, porque pasa. Entonces, por lo menos, revisen la resolución 858 y preparen o revisen que por lo menos en contabilidad la estructura del balance esté bien, eh, y pues el formulario de nómina y compensación, el formato pues lo pueden pedir y ir diligenciando y se van preparando autónomamente. Pero, pues, ¿cuál es la recomendación? Generen un plan, ¿sí? Generen un plan y no esperen hasta que les llegue. Sé que muchos están pensando, uy, pero con todo el trabajo que yo tengo y la doctora aquí me viene a decir que haga un plan adicional para prepararme, pues no voy a tener el tiempo. Entonces yo les quiero decir a esas personas que es mejor prepararse que cuando les llegue el momento tengan que sufrir esos 3 meses. Y les digo la palabra sufrir porque así pasa. Pensemos que hoy estamos a 13 de noviembre del 2024. Las personas que estaban en nómina en el año 2020 se mantienen en la compañía. Habrá unas que me dicen, sí, ¿acaso estamos las mismas? A otros me dicen, no, todas se fueron. Entonces, si me fiscalizan el año 2020, ¿quién se va a acordar qué pasó en ese momento? ¿Cómo van a justificar las diferencias si no hay nadie que se acuerde del tema? ¿Qué fue lo que hicimos? Uy, doctora, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo y se los digo porque lo vivimos. En los procesos de auditoría preventiva lo vivimos, ¿no? Entonces, no esperen hasta que les pase. Les traje unas sugerencias de acciones a efectuar, entonces capacitarse, pues ya empezaron ustedes muy bien, porque acoger la invitación a este webinar es importante porque ven lo que está pasando, ¿cierto? Conocen cómo deberían, pues, prepararse, y si no, levantan la mano y realizan una auditoría preventiva, puede ser la opción, ¿cierto? Entonces, levanten la mano, que es transmitir esta información a las áreas interesadas. No es que llegan el requerimiento, "Ay, pero ¿cómo así esto?". Muchas veces los gerentes conocen que es la UGPP, pero no saben la magnitud de un proceso de fiscalización. Entonces, es importante que ustedes eleven y solamente ven el impacto cuando llega ese requerimiento para declarar o corregir o esa liquidación oficial por cifras importantes, y pues ahí es donde se puede evidenciar el impacto a las finanzas de la compañía. Reiterarles, soliciten el estado de cuenta de la UGPP. No tengan miedo, ay, es que si yo me inscribo, entonces me van a requerir. No, no, ya si lo hubieran requerido si lo tienen en el radar para para el requerimiento, pues es porque la UGPP ya tiene la información. Los invito a que busquen el panel, en la UGPP hay un panel de información y ellos mes a mes hacen el seguimiento de los aportes que hacen las empresas y tienen un panel muy dinámico de cómo son los aportes de las empresas a nivel nacional por sectores. O sea, ellos tienen eso ya, tablero de control se llama. Para los que son curiosos, busquen tablero de control de la UGPP y les va a salir
una herramienta bien interesante para hacerle el seguimiento a los aportes que tiene la UGPP. Entonces, no porque pidan el estado de cuenta, los requiere, ¿sí? Puede ser coincidencial. No nos ha pasado con las empresas que lo han hecho, pero puede que solicitamos el estado de cuenta y ellos ya tuvieran el requerimiento listo y nos llegue al otro día. Puede pasar, pero no es la razón, ¿sí? Revisen los conceptos de nómina. Esto es clave en los procesos, por favor, háganlo. Hagan una auditoría de aportes. Si no tienen el presupuesto para hacerla anual, háganla, hagan una mensual e identifican por lo menos algunas conductas y pueden sustentar la necesidad de hacer una anual si el resultado pues es bastante importante y que ustedes no tenían idea de algunas situaciones o de algunos casos especiales de cotización que nos pueden generar estas diferencias. Revisen los parámetros de liquidación de aportes. Cuando hay actualización de los software pueden haber cambios. Y sin querer, es que yo desactivé esto y eso, ese concepto que yo desactivé sin querer, me cambió la liquidación de este concepto. Pero no lo haría, no, pero pues es que eso se revisó cuando compramos el software y lo parametrizamos. Por ahí debe haber una cartilla. Pero ¿quién le hizo el seguimiento a cómo quedaron los parámetros de liquidación de los aportes? Nadie. Y solo ven el problema que tienen cuando llega el proceso de fiscalización. Y pues obviamente asesorarse de expertos en la materia, porque a veces buscamos soluciones económicas, pero lo que hacemos es abrir un poco el hueco de esa deuda de aportes. Entonces, pues estas son las recomendaciones. Este era el tema que tenía preparado para el día de hoy. Espero pues que haya sido enriquecedor para ustedes y para su gestión. La presentación, corregiré el año de la resolución que me quedó mal en una diapositiva y pues la tendrán, como se los dijo Tatiana, disponible para el acceso. Los videos los encuentran en YouTube, en Barrera Palacio Abogados. Ahí encuentran los videos que vimos por si quieren hacer el proceso de el estado único de cuenta y pues ahí también tienen los datos de la compañía. Entonces, pues Tatiana, te abro el espacio para que hagamos algunas preguntas antes de que se nos finalice el tiempo. Sandrita, bueno, si la audiencia nos lo permite, tal vez nos pasemos un poquito porque te quiero decir que recibimos bastantes preguntas. Y una de ellas, o la más común, es si vamos a compartir las diapositivas y apoyar lo que tú nos decías. Tienen disponible en el canal de YouTube los videos de Barrera Palacio, los encuentran como @Barrera Palacio para que ustedes los busquen ahí en YouTube y puedan mirar todos los videos que ellos tienen de apoyo con estos procesos de la UGPP. Y esta sesión va a quedar disponible en el canal de Mi Planilla. Entonces, las diapositivas no se van a compartir porque vamos a dejar disponible este video allá en el canal de YouTube, @Mi Planilla Seguridad Social, y ustedes puedan hacer la consulta, adelantarlo, atrasarlo, guardarlo, descargarlo. Bueno, ya ustedes tienen ahí varias opciones. Entonces, súper importante. Esa fue la más recurrente. Sandrita, hay muchos casos específicos que yo supondría que por la especificidad de cada empresa, pues no es posible contestarla porque pues todas las empresas son un mundo diferente, pero vamos a tratar de filtrar la que nos puede ayudar a todos y nos sirve para hacer eso, ¿listo? Entonces, lo primero es que, y vamos a hacerlo como hiciste el recorrido de la presentación, y es cada cuánto debería una empresa descargar su estado de cuenta para saber que está al día y demás, que era una de las recomendaciones que nos dabas al inicio, Pues yo les recomendaría hacerlo por lo menos una vez al año. como ¿Sí? mínimo. Exacto, por lo menos una vez al año, digamos que estamos cerrando el 2024, ¿sí? Entonces podríamos dejarlo como cuando pedimos los estados de cuenta a las EPS y a los fondos de pensiones. Es una acción preventiva que hacemos o que recomendamos al inicio de año para que pidan el estado de cuenta del año anterior, ¿cierto? Entonces, podríamos incluirlo dentro de ese proceso y sacamos nuestro estado de cuenta de la UGPP cada año y pues si no tengo nada perfecto, confirmo que no tengo ninguna novedad y si hay algo nuevo, pues empiezo a revisar a dónde llegó, por qué, ¿sí? Y De si se acuerdo. atendió, si no se atendió, entonces por lo menos, sí, como dices tú, como mínimo, una vez al año podría hacerse Un año. como una buena Una acción. acción, lo que nos decías al inicio, una acción preventiva y no reactiva. ¿Sí? Ahí es como Así la es. sugerencia. Gracias, Sandrita. Sandrita, nos hacen una pregunta, de pronto, no sé si va a lugar, pero que tú nos cuentes qué podríamos hacer. Un pago mensual que no es salarial o de mera liberalidad que da la empresa,
¿hay algún límite que nos mencione la UGPP que puede hacer para que se convierta en salarial? Es decir, ¿tiene una periodicidad al año, tiene unos valores o entendemos que los valores son hasta el 40% del total del ingreso, pero cada cuánto podría yo entregar esa bonificación o ese auxilio o ese salario de mera liberalidad, pero que no se me convierta en salarial? ¿O cuántas veces al año? Acá tenemos que aclarar algo. Si es por mera liberalidad, sería inconsistente si yo esa mera liberalidad la doy todos los diciembre. Porque la mera liberalidad es cuando, perdón la expresión, a mí se me dio la gana, ¿cierto? Hoy me levanté y quise entregar, pero si ya la mera liberalidad se vuelve cada año, entonces no es tan mera liberalidad. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores están esperando esa mera liberalidad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces sería como una prima de Navidad, por ejemplo, ahorita que viene diciembre, si es una prima de Navidad, pues no sería tanto mera liberalidad, pero algunos la ponen como, pues la denominan mera liberalidad. Recordemos que tenemos que tener en cuenta la naturaleza del pago y a qué corresponde ese pago, ¿cierto? Si es un valor, yo que provengo de la compañía quiero darles como un incentivo, hacerlo y es una este año y de pronto el otro año sí, pero el otro no, y así sucesivamente, que no se incluiría dentro de por ejemplo, un caso que sí o sí no se incluye, el Sandrita, se te bonificación, escucha, algo pasa con el audífono. denme un momento. Unos pedazos y otros pedazos. No, no te fan. Bueno, mientras Sandrita se conecta y arregla sus audífonos y su problema de audio, súper invitados. Nos encuentran en todas las redes sociales como @ mi planilla seguridad social, en Instagram, en Facebook, en X. También nos encuentran en LinkedIn para que nos sigan. Ahí nosotros estamos publicando constantemente temas de normatividad, temas de seguridad social para que ustedes puedan verlos, puedan saber, puedan conocerlos. Y en la página de YouTube, como siempre tenemos estas sesiones todos los meses, ustedes pueden activar su campanita y encontrar en vivo las sesiones que traemos. ¿Listo? Listo, Sandrita, gracias. Listo. Entonces, íbamos en el caso. Bonificación por retiro. Pues ese se entrega una vez. Una única Claro. vez. Entonces, ese caso de bonificación por retiro, pues no se incluye dentro de la verificación de la ley 1393 porque pues es un pago en el año, ¿cierto? Todo lo que sea pactado como pago no salarial, auxilio extralegal de alimentación, auxilio extralegal de medicina prepagada, esos que están pactados y son mensuales se incluyen dentro de la verificación de la ley 1393, ¿sí? Ahora, no es que yo doy una bonificación trimestral que corresponde al pago de las comisiones que los del área de ventas tengan. Pues claramente si corresponde, si ese pago atiende a la actividad que hace el trabajador, que son las ventas, pues estamos pagando unas comisiones, no es una bonificación por mera liberalidad cada 3 meses, ¿sí? Entonces debemos ser muy coherentes en a qué corresponde el pago y qué naturaleza le damos. ¿Listo? Listo, Sandrita, mil gracias. Otra pregunta que nos hacen y es, ¿qué sucede cuando me llegan oficios en físico de la UGPP, pero no me aparecen en la oficina virtual? ¿Qué debería hacer yo? Pues lo ¿De primero, escribir a la UGPP o por qué me llegan físico y no lo encuentro dentro de la página? ¿Qué podría suceder en ese caso? lo primero es atenderlos, ¿sí? Independientemente de que te hayan llegado en Ok, físico o que te hayan llegado virtuales, por pues si la te llegaron a página. la dirección de correspondencia que está registrada en tu Cámara de Comercio o en el RUT, pues son válidos, ¿sí? Para los procesos, entonces hay que atenderlos. Si quieren habilitar la notificación virtual, pues pueden diligenciar unos formatos para que todo les llegue virtual, ¿cierto? Ujú. Pero no quiere decir que porque no aparecen en el estado de cuenta, entonces yo no los atiendo, no, Los no, se omito. deben atender, sí. Ok, Sandrita, ¿qué pasa cuando ahora al contrario, ¿no? Encuentro unos en la oficina virtual que me dice que notificaron, pero yo no recibí nunca porque lo que decías al inicio, ¿no? De pronto llegó al correo de un colaborador que ya no está o en un spam. ¿Qué debo hacer en ese caso cuando los veo en la oficina virtual, pero no los he recibido ni los tuve nunca? Claro, lo primero es revisar que esa dirección de correo electrónico que aparece ahí sea la que estaba registrada en el RUT, ¿cierto? Porque esa es la dirección a la cual tienen la obligación de notificarme cualquier correspondencia oficial o pues de este tipo de procesos.
Si no lo hicieron, pues entonces yo podría alegar una indebida notificación, ¿cierto? Dentro del proceso. ¿Qué podría hacer? Uno, no recomendable, quedarse callado, no me lo enviaron al correo que es, pues yo no lo atiendo y punto y espero que me llegue. Podría ser una alternativa. Dos, levanto la mano ante la UGPP y digo, miren, esta cuenta aparece eso, pero yo no conozco ese correo. Entonces, por favor, díganme cuál es el contenido, ¿sí? Y actualicen su base. De acuerdo, listo, Sandrita. Ya casi para finalizar con estas preguntas, y es, tú tendrías tú presentaste un formato de la UGPP, eso lo comparten, eso lo busquen en la UGPP, cada empresa tiene su formato único para sus estados de cuenta, para sus cobros y demás, o eso se puede compartir, ¿cómo funciona? Como les decía, yo tengo un formato, pero no es el más reciente. Seguramente habrán procesos más nuevos y pueden cambiar las versiones. Si les parece, yo les puedo compartir ese formato que les presenté de las 3 hojas para que ustedes conozcan la estructura, ¿cierto? Sin embargo, es importante advertir y que les quede, digamos que claro a todos los participantes, este formato es una guía. Si les llega el proceso, ustedes tienen que bajar el que aparezca en el Dataku que les mostré cómo era el proceso. Tienen que bajar ese formato y pues con la información que llenaron de la guía pueden diligenciar ese. Pero la estructura, que es muy importante que ustedes tengan claro, que deben cumplir es la que tengan en el requerimiento vigente en el que les hacen, ¿sí? Entonces, junto con el material, yo les puedo compartir ese formato que tenemos para que ustedes vean cuáles son los datos que pide la UGPP, pero por favor tengan en cuenta que es una guía, ¿sí? No es que si les llega el requerimiento, ustedes envían el que tienen de guía, no. Tienen que hacer todo el proceso, bajar, descargar el nuevo, revisar que sea la misma información, puede tener una columna adicional de un sí, un no, no sé, cualquier eh, cambio que la UGPP haya hecho en ese formato, es importante que ustedes tengan claro que atienden sobre el actual, sobre el que la UGPP les permite descargar de la plataforma al momento de tener el requerimiento. ¿Listo? Yo te lo envío Listo, entonces junto con la presentación, con la resolución 858 y creo perfecto. que no me queda pendiente un anexo Y el más, ¿cierto? enlace del video de YouTube para que nos consulten nuevamente. Ah, ok, se los voy a copiar aquí en el chat por si los quieren tener de una vez. Igual, pues por Claro Barrera que sí. Palacio en YouTube los pueden encontrar. ¿Listo? Listo. Sandrita, ya para finalizar, y hago la pregunta desde el desconocimiento, porque de verdad no lo sé, y es, cuando entran a la página de la UGPP, bueno, hay dos situaciones. ¿Qué pasa si no puedo entrar, no conozco mi clave, me dice que no, la clave no coincide, no puedo recuperar el usuario que debería hacer? Y lo segundo ahí en línea con esa pregunta es, cuando pueden ingresar, ven que hay un estado de cuenta y que algo reportó la OGPP, pero nunca supe qué me reportó. Deben escribir, deben hacer, deberían acercarse, ¿qué podrían hacer? Bueno, lo primero es registrarse en la página virtual de la UGPP, ¿cierto? Entonces, como viste en el video, está claramente cómo deben hacer el registro. Todas las empresas deberían tener el registro. No solamente para solicitar el estado único de cuenta, sino porque si tienen que atender algún requerimiento, pues ya por lo menos ese paso lo tienen actualizado. En el video está claramente lo que deben cumplir. Sin embargo, hay empresas en donde el acceso al representante legal o para atender esas preguntas de seguridad, pues se requiere de unos tiempos importantes, ¿cierto? Que yo no puedo llegar a la oficina del gerente, ay, es que necesito que me atienda esto ya. No, ¿cierto? Entonces, hacerlo en el Así curso es. de un plazo que está corriendo, pues puede ser más estresante. Entonces, ¿por qué no tener Ujú. el usuario y la clave ya activos para poder ingresar? O si quiero presentar una PQR ante la UGPP porque, a ver, me está llegando un proceso persuasivo y yo, o quiero saber cómo se liquida el aporte en este caso, eso lo pueden hacer. Entonces, ¿podrían tener el usuario y la clave? Sí. Y si no quieren hacerlo del Estado Único de Cuenta, pues no lo hacen, pero tienen el usuario y el acceso, en registrarse. Ah, no, que es que si me registro me van a identificar que yo. No, Sí, esa sí, es esos la son los creencia. temores de las empresas, son las creencias. No, ustedes están siendo proactivos, por decirlo así, y pues importante que lo tengan. ¿Me recuerdas la segunda parte de la pregunta que no? Que, o sea, en ese estado de cuenta, y te decía desde el desconocimiento, cuando aparece un estado de cuenta que dice que notificaron algo, ¿cómo sé que me notificaron? ¿Cuáles son los empleados? ¿Eso se ve ahí o eso no se ve ahí en ese Deberían estado de pedir el cuenta? anexo. O sea, ahí está el Ok, resumen de qué periodo te notificaron, con qué número de expediente y en qué fecha.
te notificaron si atendiste o no atendiste. Si no atendiste y si te notificaron a un correo, pues ir a mirar el correo. Lo que hablábamos Y, hace un momento. y si no, pedirlo, Sandrita, sí. para finalizar, estoy perdida en un proceso de la UGPP, no sé qué hacer, definitivamente necesito alguien que me apoye. Ustedes apoyan esa labor, cómo se contactan con ustedes, cómo soy un cliente de mi planilla, qué puedo acceder, si tienes algunos datos que nos faciliten, porque definitivamente este no es nuestro diario vivir en las empresas, ni tampoco en las áreas de nómina ni contabilidad, y muchas veces es mejor contratar a un experto, ¿no? Alguien que sepa, fíjate que tú eres una persona y Barrera Palacio son expertos en estos procesos, entonces cuéntanos a dónde nos podemos contactar, por favor. Bueno, en la presentación al final tienen mis datos. Mi correo es snova@barrerapalacio.com. Pueden acceder a la página de Barrera Palacios, www.barrerapalacio.com. Ahí pues pueden conocer un poco más de nosotros. Y sí, si tienen una acción persuasiva o un proceso de fiscalización en curso y quieren tener otra pues alternativa de apoyo, con nosotros pueden contar. Tenemos una gran trayectoria frente a la atención de procesos tanto persuasivos como de fiscalización de la UGPP, con unos buenos resultados realmente. Y pues si quieren prepararse, obviamente también tenemos el servicio de la auditoría preventiva bajo metodología UGPP. Es de verdad un proceso bien enriquecedor para las empresas, no solo porque identifican las acciones, sino porque las personas a cargo de estos procesos se actualizan y pues van entonces disminuyendo los riesgos en este tipo de procesos. ¿Listo? No, súper importante porque de verdad lo que yo te digo, o sea, en muchas empresas nos llega al área de nómina, y acá sabemos de nómina, pero el proceso es UGPP no, y encontrar un aliado, eso es supremamente importante para las empresas. No solo cuando me llega el requerimiento, lo que tú decías, una acción preventiva es sentarme y decir, bueno, no tengo requerimiento, pero quiero saber cómo estoy, qué pasa si tengo una auditoría, que ese es otro servicio que prestan ustedes. El correo es snovoa@barrerapalacio.com para las personas que están preguntando, porque están preguntando ahí. Igual a sus correos que registraron en el enlace de Zoom, les va a llegar esta información para que la tengan presente. Sandrita, una vez más, mil gracias por acompañarnos. Nos pasamos unos minutos, pero de verdad que son súper importantes y valiosos porque hay muchas personas que nos escriben y es porque sabemos que la OGPP no ha llegado, pero puede llegar o llega. La UGPP es una entidad que todo lo ve, entonces súper importante estar preparados. Muchas gracias y a todos que tengan un feliz día. Y Tatiana, muchas gracias y a todos por quedarse hasta el final, que tengan un buen día y pues búsquennos, contáctenos, que estamos para apoyarlos y acompañarlos en este proceso que realmente cuando llega es que todo el mundo dice, ¿qué hago? Sí, así es, así es. Sí, Sandrita, mil gracias. Feliz día para bueno, todos. igualmente que estén bien.